nuestros hijos que están buscando a Dios para encontrar su propósito en este tiempo. Y quiero hablar acerca del propósito de ser hijos de la intimidad, el propósito de ser hijos de los que buscamos el corazón del Padre, de los que conocemos el corazón del Padre, de los que nos acercamos para oír ahora más que nunca con toda nuestra atención puesta en su voz, porque podemos oír muchas cosas, podemos oír muchas voces, podemos escuchar muchas noticias y tenemos que decidir qué es lo que va a entrar a nuestro corazón. Tenemos que decidir en qué nos vamos a enfocar a pensar. Tenemos que saber si vamos a aprovechar bien este tiempo o si vamos a simplemente querer que el tiempo pase rápido para volver a nuestra rutina. Creo que el Espíritu Santo nos va a hablar en este tiempo, va a hablar a mi corazón y va a hablar a tu corazón para saber y conocer el propósito de Dios. Y llamados es lo que somos, a ser hijos de la intimidad. En Lucas, quiero comenzar ahí con la historia. Lucas, si tienen ahí sus Biblias o abriendo sus móviles, cualquier dispositivo. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Allí, en esta historia de la Biblia, muchos lo recordarán, se narra cuando Jesús a los 12 años, es una de las partes de la infancia de Jesús que conocemos en la Biblia. No tenemos muchos más referentes en cuanto a su adolescencia ni en cuanto a su juventud, pero sí momentos puntuales desde el nacimiento, y salta a este momento puntual cuando él tenía 12 años. Y en Lucas capítulo 2 se narra esta historia cuando el pueblo de Dios venía de celebrar la Pascua, porque recordaban aquella primer Pascua en Egipto, cuando fueron librados de la muerte, cuando tuvieron que pintar los dinteles de sus casas, cuando tuvieron que encerrarse en sus casas, prepararon ese pan sin levadura, invocaron el nombre de Dios, su justicia, y el ángel de la muerte pasó y no entró a sus casas en Egipto, y ellos fueron libres. Dios los sacó de allí. En este tiempo, y luego por generación en generación, cada hombre, cada mujer, sobre todo los hombres, tenían que recordar estas historias a sus familias y contarles en ese viernes detalle por detalle de lo que Dios había hecho allí en Egipto. Y venían en la caravana, venía María, venía José con familiares, seguramente con amigos, venían de celebrar en esta caravana, de celebrar, de recordar la Pascua, de agradecer a Dios lo que había hecho con el pueblo de Israel y conmemorándolo al día de hoy en esa Pascua. Jesús tenía 12 años. En medio de esta situación, María empieza a buscar a Jesús y Jesús no aparece por ningún sitio. Los que somos papás o mamás, creo que la mayoría, espero que nadie lo viva, pero creo que la mayoría hemos perdido un hijo en algún momento. A mí me pasó cuando Alexis tenía 2 añitos. Yo estaba embarazada de Valentina de 5 meses y estábamos en un supermercado muy grande preparando la venida de Valentina, y de repente Alexis desaparece. Seguramente cualquier papá que esté del otro lado y le haya pasado se identificará. Esos segundos, esos minutos son angustiosos. Perder un hijo, esos minutos contados son angustiosos. Se te va la vida, se te va la vida. Cuando lo encuentras, qué alegría, qué felicidad. Bueno, la historia esa pasó, lo encontramos, pedimos que cerraran las puertas, no había sido necesario. El nene se había escabullido como era pequeñito entre la gente y estaba casi al lado nuestro, cerca de las cajas, en el lugar de las chuches. Imagínense, pero con todos esos nervios, con esa bebé que venía en camino, la angustia, ¿no?, de Juan y mía, hasta que lo encontramos y agradecidos a Dios. Pero esa sensación, trasládenla a los que le hayan pasado, y si no, intenten ponerse en el lugar de María y de José. A María le había sido entregado el valor más grande del universo. El tesoro más grande del mundo había sido entregado a su cuidado. Y ese niño no aparecía. Empiezan a preguntar en la caravana dónde está, familiares, amigos, no estaba. Ellos deciden volver atrás, salirse de la caravana y volver a buscar a Jesús. Empiezan a buscarlo, pero no lo buscan, no lo encuentran en el primer momento. 3 días tardaron. 3 días angustiosos de no saber dónde había estado, qué había comido, con quién había dormido, en qué lugar había estado refugiado o quién se lo había llevado. Imagínense los pensamientos y el corazón de María y de José en ese momento, de angustia, de terror, de decir: Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto? Al 3er día lo encuentran y Jesús da una respuesta que nos puede dejar un poco atónitos. Si un hijo nuestro nos haría eso en lo natural, no sé cómo reaccionaríamos. Si tardamos 3 días, Dios mío, en encontrar a uno de nuestros hijos, le abrazaríamos, pero también le diríamos: te voy a castigar, no vuelvas a hacer esto. No sé qué reacción saldría de nosotros, aparte del amor y de la felicidad y de abrazarlo y de volver a reencontrar.
Pero Jesús le dice algo tremendamente importante. Le dice: en los negocios de mi Padre tengo que estar. Versículo 52. Así lo menciona. Estamos en Juan capítulo 2 y el último versículo de ese capítulo justamente menciona esta palabra. Y empieza diciendo que van a Jerusalén, y en el 52 empieza a decir, repasando esta historia, cuando María pregunta por él, dice: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Le dice su madre María. Mira, tu padre y yo, dice, te hemos estado buscando. Entonces Jesús en el versículo 49 le responde: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabías que es necesario estar en la casa de mi padre? ¿Y si dónde encontraron a Jesús? Hablándole a los fariseos, en la casa, en la sinagoga. Y dice que ellos estaban admirados de las respuestas, de la sabiduría, de la gracia que tenían sus palabras. Jesús nos enseñó desde el principio, y celebramos la semana pasada la Pascua, la resurrección de Dios. Y esto es tan significativo. Él estuvo perdido 3 días y luego María lo encontró. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, 3 días estuvo y al tercero resucitó. Hay algo simbólico que Dios quiere hablarnos. Hay algo acerca de los tiempos que Dios quiere traer a nuestro corazón. Pero Él dijo: en los asuntos de mi Padre tengo que estar. Él desde pequeño recibió la revelación de que había un propósito. Él no simplemente vino como el hijo del carpintero, no solo era el hijo de Dios, sino que en Él estaban puestas todas las cosas. Y Él caminó y Él buscó la presencia de Dios. A los 12 años admiró a los hombres de la ley que conocían de principio a fin cada uno de sus puntos y sus comas. Pero la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo ya estaba en Él y estaba operando. Él estaba en los negocios de su Padre. Y fíjense lo que dice el versículo 52 al final de la historia. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Desde pequeño Él entendió. No tenemos más historias, no tenemos más referentes de la adolescencia y de la juventud de Jesús, pero aquí nos marca cuál fue su camino. Dice que Él crecía en estatura, en gracia y en sabiduría. Él empezó a preparar su corazón. Él sabía cuál era el propósito por el que había venido a la tierra, y ese propósito estaba enmarcado en ese versículo que tanto y tanto conocemos, que es Juan 3:16. ¿Se acuerda alguno de lo que dice? Dígalo ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús entendió el propósito del Padre, porque Él había venido a la tierra, para que todo el que creyera en Él fuere salvo. Pero también entendió en ese concepto de su trabajo, de su labor, el amor de Dios por Él. Envió a su Hijo, a lo más hermoso que tenía, para salvar lo más perdido que existía. Y ese es el amor de Jesús, que desde pequeño nos marca que Él buscaba estar en la presencia de su Padre. Buscaba encaminarse en las cosas de Dios. Fíjense que Él estuvo en su ministerio 3 años en la tierra, pero se preparó durante 30 años para en esos 3 años dar todo lo que había en el corazón del Padre en Él. Y muchos de nosotros, muchas personas, mucha gente que conoce a Dios, que sirve a Dios, quizás piensa que con 3 años prepara 30 años de ministerio. Dios nos está llamando, creo yo, en este tiempo. Es lo que siento en mi corazón, lo que el Espíritu Santo habla. Que Dios nos está llamando a dejar de lado todo lo que teníamos ahí, esa caravana, esas obras, las formas que teníamos de haber aprendido. Y Dios nos está llamando a salir de ese lugar y a buscar nuestro lugar de intimidad, una habitación íntima con Él, no solo una visita, sino una permanencia en la presencia de Dios. Jesús nos enseñó 3 años de ministerio y su preparación fue de 30 años para predicar el Evangelio de Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos meternos en nuestra habitación secreta? Y fíjense, en este tiempo de confinamiento y no de aislamiento, porque gracias a Dios tenemos un montón de redes y de fuentes para estar cerca. La tecnología nos ayuda a acercarnos unos a otros. Ahora yo estoy en mi casa, ustedes en la suya, con la familia, y estamos compartiendo la palabra de Dios. Y como el pastor oraba al principio, en las naciones, en el mundo entero, se está alabando a Dios, se está exaltando, se está orando, se está predicando la palabra a cientos y miles, porque la gente está llegando, la gente está oyendo, se está sumando, gente que jamás quiso
quiso saber nada de Dios, hoy necesita oír. Tiene necesidad de salvación, necesidad de oír una palabra de ánimo, de que oren por ellos, por sus necesidades. Y los hijos de la intimidad, los que entendemos esta forma de vivir, Dios va a trabajar en nosotros y nos va a usar para bendecir a las naciones, a nuestra sociedad. Jesús dijo, en las cosas de mi Padre. Y Él se preparó, Él oró y le enseñó esto mismo a sus discípulos. Si vemos en la palabra, en muchísimos otros ejemplos, ustedes luego pueden meditar en ellos, los evangelios, cómo Jesús una vez les enseñó a orar, a separarse de la multitud. Ministraban a la gente, les daban alimentos, sanaban a los enfermos, predicaban el evangelio de Dios, se separaban, descansaban, oraban. Buscaban la presencia de Dios. Dios mismo buscaba la voluntad de Dios, el corazón de su Padre. Él no hacía lo que quería porque pensaba que era lo mejor o salía de sus sentimientos. Dice que en una ocasión Él dijo, mi voluntad es hacer lo que el Padre quiere, esa es mi comida. Y Dios nos lleva en este tiempo a profundizar en la intimidad como hijos de Dios, en la intimidad como hijos. Ya no oír de la manera que oíamos, ya no servir de la manera que servíamos, porque déjeme compartirle esto. Creo yo que en este tiempo donde Dios nos está llamando a la intimidad, Dios va a hacer cosas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está tratando con el mundo entero. Está levantando una iglesia. No le viene la iglesia que teníamos antes, la iglesia ocupada, la iglesia llena quizás de actividades, todas buenas, honrosas, pero nos ocupaban y nos desviaban del propósito de aquel en quien tenemos que poner nuestros ojos. Y ese es Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Nuestra intimidad con Dios va por encima de todas las demás cosas. Si no, mire hacia alrededor. Mire hacia dónde estamos en estas 5 semanas. Mire hacia dónde estamos. Mire, ¿estamos dónde? Estamos buscando la intimidad de nuestros hogares. Dios nos sacó de los templos, a todos, sean grandes, pequeños, ministerios grandes o pequeños. Nos sacó. Y estábamos predicando el evangelio, y estábamos adorando, y estábamos sirviendo en diferentes áreas, y estábamos ayudando a la comunidad, sí, pero Dios nos sacó porque necesita toda nuestra atención. Estamos siendo llamados a ese tiempo de intimidad. Y en la iglesia quizás hay escaparates, y hay ministerios, y hay títulos, y nos ven. Pero en casa solo es papá y yo. En tu casa solo es tu padre y tú. En tu tiempo de intimidad, en tu tiempo de búsqueda, sin que nadie más te vea que Él. Y nos acercamos y vamos a su presencia una y otra vez para recibir todo lo que nuestra alma necesita. Pero más allá de ser hijos de la intimidad por lo que Dios nos da, porque la bendición de Dios está intrínsecamente ligada a quien Dios es. O sea, la bendición de Dios va a venir, no se separa. La bendición de Dios es completa, pero Él es nuestro sentido. Estamos siendo llamados en este tiempo a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra perspectiva. Y sé que hay gente que ya está trabajando, ya empieza a trabajar o lleva 1 o 2 semanas en el trabajo. Pero déjame decirle que aún en medio de ese tiempo tienes que buscar tu tiempo con Dios. No es excusa. Como ya no es excusa para los que estamos en casa de buscar a Dios, no de la manera que lo habíamos hecho antes. Créame que hay algo nuevo que el Espíritu Santo quiere traer. Nos quiere hacer hijos del viento, hijos del Espíritu, hijos de la intimidad, hijos de conocer al Padre, no como Job dijo, de oídas se había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora podemos ver la bondad de Dios. Cada día que nos levantamos hay agradecimiento, tenemos vida, estamos con nuestra familia, recibimos nueva fuerza para caminar en ese día, recibimos la provisión de Dios, estamos sanos y oramos y declaramos, luego el pastor también seguramente va a orar, que Dios está sanando y restaurando la salud y el cuerpo de sus hijos y de toda la gente que está en los hospitales. Esa es nuestra oración, que Dios abrace a la gente en este tiempo. Tenemos que conocer el corazón del Padre. La religión, las costumbres, las formas ya no nos sirven. El legalismo no nos sirve. La religión nos ata, pero el conocer a Cristo nos trae vida, nos hace libres y nos enseña el propósito. Jesús nos enseñó a caminar en intimidad desde pequeño en los asuntos de mi Padre.
Dios nos llama a estar en sus asuntos, nos llama a estar en su habitación, no hacer una visita, no para cumplir, no leer el capítulo que me toca, no escribir una cita y mirarla, no abrir la Biblia en el Salmo 91 y pensar que esa es mi protección. Hay algo más profundo que el Espíritu Santo está trayendo a los hijos del Espíritu, a los hijos de la intimidad. Y yo oro que en este día nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos, nuestro corazón sea abierto para dejar de lado toda la forma que habíamos aprendido anteriormente y volvamos a la esencia. Miguel hace unos días nos compartía: volved a la senda antigua, paraos en ese camino y mirad. Tenemos que reconocer que quizás muchas actividades en la iglesia, en el templo, quizás mucha de nuestra vida social, el trabajo, nos había llenado nuestro tiempo, nos había llenado nuestras perspectivas, nuestras expectativas de la vida misma. Y habíamos abandonado lo importante. Dios ha hecho un parón en el mundo para llamarnos como hijos a la intimidad, como hijos de Dios. Él se preparó 30 años. ¿Cuánto más nosotros tenemos que buscar para servirlo? Déjeme decirle, la sociedad a la que vamos a salir cuando todo esto acabe no será la misma. Y hay gente que está muy apresurada por salir y quiere volver a la misma rutina. Creo que eso es un error. Porque en este tiempo Dios está preparando una nueva iglesia. Está levantando la iglesia que Él sí quiere. Una iglesia santa, una iglesia íntima, una iglesia que sabe, que lo conoce, que conoce su corazón, que sabe hacia dónde Él quiere ir. Que sabe cómo ministrar al huérfano, que sabe cómo ministrar y cómo servir al que está caído. Óigame, esta situación deja mucho dolor en la gente. Hay muchas personas que están perdiendo a sus seres queridos de una manera muy triste, en solitario. Mucho dolor, muchas preguntas por hacer. Muchas, y no tenemos todas las respuestas. Solo la presencia de Dios, el amor de Dios puede calmar ese dolor en el alma de la gente. Solo la presencia de Dios. Y si nosotros no estamos viviendo como hijos de la intimidad, no vamos a poder dar lo que la gente necesita a partir de este momento. Una iglesia diferente, hijos diferentes, familias diferentes. Dios nos necesita con familias sanas. Aproveche este tiempo para hacer altares familiares. Aproveche para orar juntos. Ore por su esposo, el esposo ore por la esposa. Oren por los hijos. Declaren la palabra de Dios sobre ellos. No pierdan el tiempo. No necesitan una vez a la semana. Cada día pueden tomarse 5 o 10 minutos para declarar el reino de Dios en sus vidas, en sus familias. No se trata que buscamos a Dios en este tiempo por susto, por miedo, por temor. Se trata que lo buscamos a Él porque Él nos amó primero. Y nos está demostrando ese amor. Él viene a nosotros. ¿No le pasa que cuando usted abre su Biblia o pone música para orar, para cantar a Dios en su casa, Él viene así? Él está así, rápido. Porque Él está interesado en hablar a nuestro corazón. Él está interesado en mostrarse como ese Padre. La religión no nos va a llevar a ese lugar. El Espíritu Santo está haciendo que toda forma aprendida quede atrás y trae lo nuevo. Trae lo nuevo. Si alguien lo cree, puede decirlo. Yo creo que Dios trae lo nuevo para mi vida, para mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre esta ciudad, sobre las naciones de la tierra. Porque más que nunca estamos siendo una iglesia, una misma fe, un mismo Padre. Y ese es el corazón de Dios. No hay títulos. No hay ministerios, no hay nombramientos, no necesitamos ser vistos, solamente necesitamos ser vistos por Él, llamados a la intimidad. Y hay una realidad en este tiempo que es lo que estábamos compartiendo. Él nos sacó de los templos. Podía haber sido una buena actividad, estábamos predicando el Evangelio, pero quizás no estábamos enfocados en Él, puestos nuestros ojos en Él, sino más bien en la actividad y en la rutina. Evaluémonos, es un tiempo para reflexionar. No todo lo que hacíamos estaba bien, seguramente. Todo lo que hacíamos bien, vamos a reforzarlo. Pero seguro que hay cosas que tenemos que cambiar, empezando por nuestro interior. Dios no nos está llamando a los focos, a los círculos grandes, a que nos vean. Nos está llamando a lo íntimo, a lo secreto, a lo personal, a la permanencia.
Y yo declaro que lo nuevo de Dios, lo creo así, viene para mi vida, viene para la vida de ustedes. El corazón del Padre va a ser revelado de una forma diferente. Y solo los que tengan oído listo al Espíritu Santo van a poder recibirlo. Porque lamentablemente, ni aún con esta situación, mucha gente va a venir a Él. Cuando hablamos de propósito de hijos de la intimidad, lo más importante es saber que somos hijos. Pero lamentablemente, dentro de muchas de nuestras congregaciones, hay hijos, pero también hay huérfanos. Gente que no ha entendido, que no ha podido vivir la paternidad de Dios en su total realidad. Y creo que este tiempo el Espíritu Santo lo ha preparado a nivel mundial para revelar el corazón del Padre, para revelarnos cuánto Él nos ama, para revelarnos cuál es el propósito real de nuestras vidas. No está en la actividad, no está en la religión, no está en la sociedad, no está en nuestros amigos, no está en los jóvenes, en los hobbies, está en la intimidad. Está al conocerle, está en su presencia. Y tal vez hay gente que nos está escuchando y que todavía no ha conocido el amor de Dios. La palabra dice que de tal manera Dios te amó. Dios te amó, Dios se entregó por ti en la cruz del Calvario para que si tú crees y tú quieres puedas elegir la vida a través de Jesús. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida, no hay más. No son las religiones, no son las iglesias, no son los templos. Son los hijos los que son llamados a derramar el amor de Dios a una sociedad que nos necesita. Un ministerio eterno, un propósito eterno. Jesús lo entendió. Se preparó 30 años porque sabía que en 3 años iba a desgastarse por completo y darse por entero para que para todo el mundo hubiera salvación. Y ese acto de amor que realizó en la cruz del Calvario nunca, jamás en los tiempos perdiera vigencia. Porque la sangre de Jesús sigue estando lista para perdonar nuestros pecados. El poder de Dios sigue estando listo para alcanzarnos en su misericordia y traernos su bendición. Sigue estando listo y el corazón del Padre hoy está más tierno que nunca para derramar su amor. Pero ¿cómo estamos aprovechando este tiempo de confinamiento? Lo estamos pasando, que los días pasen rápido, estamos pensando, quiero ya volver a trabajar, me estoy preocupando. Déjeme decirte, y esto nos lo ha hablado Dios seguramente todos, nos sacó el control de todo lo que teníamos, de todo, en tu trabajo, en tu familia. El único control que te dejó es el hecho de que tú en tu voluntad vas a decidir permanecer en la intimidad con Él. Y no será un tiempo solo de esta cuarentena, no puede ser. Tenemos que ser transformados, salir diferentes, salir cambiados y que esto se haga un hábito, se haga una realidad, se haga vida en nosotros. Por eso decía que lo que aprendimos antiguamente se quedó allí. Gloria a Dios por las cosas buenas. Qué bueno si hemos podido bendecir a la gente, pero ahora viene lo nuevo de Dios. No puede ser que tengamos que rescatar palabras que Dios nos dio hace 20 años cuando Dios nos habla hoy al corazón. Hoy al corazón. Él está hablando. Hay una palabra fresca. Lo que pasó ayer, perfecto. Qué bueno, pero vamos a recibir lo nuevo de Dios. Vamos a emprender este nuevo camino. Vamos a volver a la senda antigua. Vamos a marcar otra vez nuestros pasos en la dirección correcta, mirándolo a Él, centrándonos en Él, aprendiendo a oír su voz por encima de otras voces, aprendiendo a conocer su corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Cuando Dios viene y ejerce paternidad sobre nosotros, sale toda orfandad. Dios nos dio ejemplos en la palabra. No voy a centrarme en ellos, pero simplemente los voy a nombrar. Si usted busca en la palabra, lee las historias del Antiguo Testamento, sobre todo, pero también en el Nuevo, Dios cambia el nombre de las personas. Fíjese en Jacob, en toda la historia, en todo lo que él robó. Nunca estaba conforme con lo que tenía. Siempre quería más y las cosas le salían mal. Hasta que se encontró con la presencia misma de Dios, allí en ese lugar que él llamó Pelién. Y ahí le dijo, Señor, yo no quiero la bendición de mi hermano, no quiero la herencia familiar de mi familia, no quiero las vacas de mi suegro, yo quiero tu bendición y no te suelto hasta que me la des. Dios nos está llamando a que el corazón del Padre sea revelado en la intimidad para nosotros. No nos valen
los logros de otras personas. No nos valen, nos pueden inspirar, sí, pero nuestra fe tiene que ser genuina, personal, real, día a día. Tenemos que buscarlo con pasión. Si estás en ese lugar, qué bueno, porque Dios va a hablarte, Dios va a cambiarte, Dios va a transformarte y vas a salir diferente. ¿Se acuerdan de más personas que fueron cambiadas? Abraham se llamaba Abraham y Dios lo cambió a Abraham, padre de multitudes, cuando no tenía nada, y Dios declaró su palabra sobre él. Bartolomé, mencionado en el Nuevo Testamento, Dios le puso Natanael. Cuando se acercó a verlo, a mirarlo, a cambiarlo, le dio un nuevo nombre. Y cuando la paternidad de Dios viene a nosotros, nos redefine. No importa cómo nos han llamado los demás en la antigüedad, no importa nuestra vida pasada, cómo nos decían, no importa cómo nosotros mismos pensábamos acerca de nosotros. Dios viene con su paternidad y nos redefine y nos llama hijos y nos llama amados y nos hace completos y nos hace vencedores y benditos en Él. Dios te está redefiniendo en este tiempo. No tengas temor, no tengas dudas, no tengas incertidumbre. ¿Por qué te vas a preocupar en lo que Dios ya está ocupado? Él ya está ocupado para cuidarte, porque te ama. Tú sabes que quien ama, cuida. Piensa, a los que tú amas, no los cuidas. Cuánto más el amor del Padre hacia todos nosotros. Quien nos ama, nos cuida. Y en este tiempo el amor de Dios quiere revelarse. Acompáñenme a Romanos 8, versículo 14 al 17. Romanos 8, versículo 14 al 17. Quiero hablar un poquito del propósito de ser hijos. Dice así, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. No queremos, y Dios no quiere en este tiempo, una familia llena de huérfanos que no alcanzamos a entender la paternidad de Dios, porque seguiríamos viviendo de la misma manera, en ese espíritu de esclavitud. ¿Qué espíritu opera en nosotros ahora? ¿El espíritu de hijo o el espíritu de esclavo? Veamos las diferencias. Un hijo confía, un hijo ama, un hijo disfruta del amor de su padre. Un esclavo sirve, pero por temor. Un esclavo huye lo más lejos posible después de acabar de servir a su amo. Un esclavo no entiende de identidad porque no la tiene. No hay paternidad, no hay cobertura. El espíritu de adopción nos llama hijos y nos llama a ser estos hijos de la intimidad. ¿Y qué va a producir ese conocer a Dios? ¿Cómo se lo conoce? No se lo conoce a través de grandes ceremonias, no se lo conoce a través de grandes ministerios, se lo conoce en la intimidad, pero no de la manera que antes teníamos de conocer a Dios, sino una manera nueva, una forma nueva del Espíritu Santo que Él está trayendo, su reino mismo a nuestras vidas. ¿Y qué produce cuando yo soy hijo? Piense, ¿qué produce el amor de Dios cuando usted es hijo? Produce confianza, produce seguridad, produce aceptación, porque usted camina en la gracia y no en la ley. Ser esclavo, estar en el espíritu de esclavitud, lo aleja del corazón de su padre. Usted sirve por temor, porque sabe que lo tiene que hacer, pero no conoce la profundidad del corazón de Dios. Usted es un extraño y no un hijo. Usted está lejos y no está cerca. Una persona que opera bajo el espíritu de esclavitud tiene baja autoestima, entra en conflictos con las personas, tiene una inseguridad permanente, necesita ser aprobado por la gente. Y Dios nos sacó de los templos para hablar directamente a nuestro corazón. Si miramos a nuestro interior y si hay alguna de estas áreas que tienen que ser sanadas y restauradas, este es el tiempo. Este es el tiempo de identificarnos directamente con el corazón del Padre. No cojo la religión, la fe de mis padres, es la mía, la personal, la genuina, la que yo vivo, la que yo camino, la que yo disfruto, conociendo el corazón del Padre.
Las oraciones de los padres sobre los hijos son poderosas y tienen autoridad espiritual, claro que sí, pero cada uno en su individualidad tiene que conocer el corazón del Padre. Y este es un tiempo maravilloso para expresar en nuestras casas esos altares familiares, sin focos, sin miradas, sin posturas, sin escaparates, solo la presencia de Dios y nosotros. Nuestros hijos nos van a oír, nos van a ver leyendo la palabra, adorando, hablando con Dios, orando al momento por las necesidades. Luego les compartimos a ellos que Dios ha respondido. Esas son semillas de los hijos sobre nuestra herencia, y ellos también serán hijos de la intimidad. Tenemos que aprender a confiar y a caminar en esto, dejando de lado toda estructura, todo lo aprendido, y comenzando a caminar en este camino como hijos del Espíritu, como hijos de adopción, para que al entender la paternidad de Dios, al abrazar el corazón del Padre, nos sintamos hijos. Y en los días en los que usted no se siente hijo, usted sepa en su corazón que usted sigue siendo un hijo de Dios, porque no se trata de lo que sentimos o dejamos de sentir. Se trata solamente de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Y esa cruz trajo libertad, y esa cruz trajo salvación, y esa cruz trajo una herencia maravillosa para los hijos, para los que están cerca. Si usted lo cree, recíbalo en esta mañana. Recíbalo. Y para el que está lejos, al que no conoce el amor de Dios, Dios está aquí para ti. Dios te ha estado esperando todo el tiempo. Dios te llama con amor y misericordia. Dios no te juzga. Él ha sido el mayor defensor de la historia de los derechos humanos, y un día podríamos hablar de ello, poniendo fechas, poniendo ejemplos, poniendo nombres, cómo Dios se acercó con amor a la gente. Y hoy Dios se acerca como un Padre bueno con amor hacia ti. Fíjense, nadie está lejos del corazón del Padre. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 11. Si está siguiéndonos, acompáñenos. Dice: porque en Dios no hay acepción de personas. Dios no hace diferencia entre sus hijos. Dios no quiere hacer diferencias. Su corazón está abierto para todos. La diferencia la hacemos los hijos. Si caminamos y operamos en este espíritu de hijo, de adopción, de saber que Él es nuestro Padre, nuestro Abba Padre, o si lo sentimos en el espíritu de esclavitud como un Dios lejano que nos va a castigar si no hacemos, si no cumplimos. ¿Cómo vemos la santidad? El acercarnos a Dios, el separarnos para Dios, ¿como una forma de cumplir o como una forma de agradecer, de acercarnos, de amar a Dios con todo el corazón? Acercarnos al corazón del Padre es lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo. Acercarnos con confianza y con fe. Por ejemplo, cuando servimos en la casa, pensemos en eso, cuando estábamos en la congregación y terminábamos, hay días, o cuando hacemos eventos o congresos, son días fuertes, días duros, donde preparamos todo para que todo salga bien, cada uno en su sitio, cada uno trabajando. Hay hijos que nos implicamos, que se implican en la actividad para que todo funcione correctamente. Hay un corazón dispuesto a que lo que hacemos sea una celebración, una fiesta, una bendición para la gente. Pero cuando acabamos, ¿cuál es nuestra actitud o cuál era nuestra actitud? Nos alejamos lo máximo posible de cualquier cosa que nos haga acercarnos a la presencia de Dios, la música, las palabras, el agradecimiento, la oración. ¿Salíamos huyendo o teníamos un tiempo de decir: Señor, gracias por lo que hiciste? Qué bueno ha sido. Que esta palabra sea viva, sea poderosa, pero no en la congregación, en el templo, en tu casa. ¿Cómo era nuestra actitud después de servir? Si somos hijos, el espíritu de adopción está dentro de nosotros y eso nos hace clamar: Abba, Padre. Y en este tiempo no se trata de escaparates, se trata de intimidad. O tenemos a Dios como un Dios lejano que sí creó el universo, que sí es poderoso, pero cuidado si se enfada. O lo tenemos como el Padre revelado en este versículo donde dice Abba, Padre. Esa expresión significa la expresión de un niño pequeñito que se lanza a los brazos del papá. ¿Es que a los hijos pequeños les gusta? Cuando son pequeñitos tú lo pones arriba de una mesa o de un lugar alto y ellos se lanzan con confianza. No hay ningún temor en ellos, saben que los vamos a coger. Esa es la expresión del Abba Padre. Nos echamos a los brazos de ese Padre. Y yo no sé en qué nivel de esa relación de intimidad estamos. Puede ser nuestro Padre celestial, puede ser nuestro papá o puede ser nuestro papito, ese Abba Padre en el que confiamos.
Hay algo nuevo que el Espíritu Santo está llamando. Y ya para terminar, quiero ir a Lucas 15, por favor. Si ustedes me acompañan, si son amables, y gracias por estar ahí compartiendo la palabra junto a nosotros. Es un pensamiento que creo que Dios está trayendo al corazón de los hijos en este tiempo. Y oramos que la gracia de Dios, oramos que el Espíritu Santo abra tus ojos, abra tus oídos y puedas entender. Y toda venda sea quitada de tus ojos y comiences a caminar en un nivel nuevo, en un camino nuevo, ese camino de la intimidad, de los hijos del Espíritu, los hijos del viento, los hijos íntimos. Dios no tiene favoritos. No hay acepción de personas. No es una frase formada, no es una frase hecha. Dios lo dejó claro. No tiene favoritos. Él nos ama y nos llama a todos por igual. ¿Quién responderá? Esa es la clave. Lucas capítulo 15. Seguramente al leer, si lo están buscando allí, muchos de ustedes sabrán, es la historia maravillosa, la parábola del hijo pródigo. 1000 veces hemos escuchado esta historia y se podrían sacar 1000 sermones más por la eternidad, porque es una palabra y una parábola maravillosa que tiene un fundamento, una fuerza, que hay cada detalle que podríamos sacarlo y no pararíamos de aprender de esta palabra. Después que usted conoce toda la historia, 2 hijos, un padre, una herencia. Uno de los hijos pide su herencia, está cansado de estar ahí, quiere disfrutar la vida. Le dice: padre, dame lo que me corresponde, yo me voy a vivir mi vida. No quiero estar bajo tu casa, bajo tu cobertura, ni haciendo esto que tú quieres aquí, yo me voy. El padre con tristeza le da su herencia, lo que le pertenece. El joven se va, disfruta de la manera que cree, desperdicia todo lo que había sido heredado y puesto en sus manos. No lo utiliza para el bien. Es robado, es herido, es dejado abandonado. Le quitan todo. Cuando él se da cuenta de eso, estaba en el lugar tan profundo que hasta los cerdos, menciona la palabra, tenían mejor vida que él porque tenían comida. Y él reaccionó, dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no soy esta persona, voy a volver a casa de mi padre. Pero volvió con un corazón diferente, no volvió como se fue, con el egoísmo, con la fortaleza de manejar su vida, de tener el control de su vida, de su tiempo, sino que volvió y dijo: ni siquiera quiero que mi padre, si me acepta, me trate como un hijo, sino que me permita siquiera ser un siervo, un esclavo, pero en su casa. La historia pasa, este joven vuelve y el padre, no de casualidad, lo vio aquel día. Yo creo que el corazón del padre salía cada día a mirar si él volvía. Cada día. A ver dónde está mi hijo. Y quizá tú estabas en la casa. Quizá tú estabas en la casa, pero te fuiste. Te desanimaste. Viste cosas que no te gustaron. Quisiste tomar tu propio rumbo. Tal vez quisiste tomar la autoridad de tu vida y decir: yo voy a hacer lo que quiero, voy a disfrutar la vida, es mi vida, tienes toda la libertad para hacerlo. Y quizás te fuiste de la casa del padre, pero papá sale cada día a mirar si vienes por el camino. Y si hoy estás aquí, y si hoy estás escuchando, recibe el abrazo y el amor del Padre. Él te dice: te acepto, te recibo, te amo, ven. Como si nada de esto hubiera pasado, te vuelvo a poner el anillo de autoridad en tu mano. Quito tu ropa sucia y la limpio y te pongo una nueva. Pongo calzado en tus pies y además de eso hago fiesta. Declaro que tú eres mi hijo, que has vuelto a casa y que vives ahora conmigo. Estás en mi casa otra vez. Qué maravilloso el amor de Dios. Todos hemos sido hijos pródigos, hayamos nacido con una creencia o una enseñanza cristiana o no. En algún momento de nuestra vida hemos tenido que decidir si queríamos ser hijos pródigos o hijos de la casa, hijos de la intimidad. No va de herencia familiar la fe, va de intimidad personal de Dios y nosotros, del Padre y de nosotros. Esa historia nos conmueve, nos anima, nos hace ver el amor de Dios. Pero está la otra parte, y es donde yo quiero hablar ahora un momento. El otro hijo, tenía 2 hijos. El otro hijo no se había ido durante todo ese tiempo. El otro hijo había hecho el trabajo y quizás también el trabajo de su hermano. El otro hijo trabajó, no pidió herencia, no dijo nada, pero estaba ahí. ¿Pero cómo estaba? Cuando todo esto pasa, hay celebración, este hijo es restaurado en su autoridad, en su vida, en su bienestar, en el amor del padre. Estaban de fiesta. Dice que el hijo, desde lejos, el otro lo oyó. Se acercó a la casa y dice: ¿qué está pasando? Le preguntó a los siervos. ¿Qué pasa? Le comentaron: ha vuelto tu hermano, tu padre ha hecho fiesta, lo ha recibido. Y le comentan todo lo que había hecho, restaurando otra vez la autoridad como hijo a su hermano. Y él pensó: esto no puede ser.
esto no puede estar pasando. No se alegró en absoluto. Vamos a ir a esa parte del versículo 29. Dice: pero respondiendo, él le dijo al padre, el otro hijo: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. A mí esa parte siempre me hace un poco de gracia porque parece un niño mañoso, un hijo mañoso, ¿no? Cuando nos piden y tú dices, a ver, ¿no? Un hijo mañoso, un hijo que no entendió el amor. Pero cuando vino dice: hijo tuyo, que ha consumido tus bienes, mataste por él el becerro engordado, lo mejor lo diste por él. Fíjense la actitud de este otro hijo. Le dijo: tantos años te he servido. Mirémonos a nosotros. Yo me miro primero y ustedes se miran. Este joven no se veía como un hijo. Este joven se veía como un esclavo. Un esclavo en la casa del padre. Una paternidad que no había llegado a descubrir y no podía vivir. Trabajaba para su padre, pero no lo veía como su padre. Y le recriminó: tantos años te sirvo. Espero que esa no sea la actitud nuestra, tantos años de conocerte, Dios, sino más bien ser agradecido. Señor, gracias por permitirme conocerte todos estos años, porque me has cuidado, me has guardado, me has perdonado una y otra vez. Y tu gracia vino y tu amor vino una y otra vez. Pero este hijo no lo había entendido. ¿Qué más le dice? No te he desobedecido jamás. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo nos acercamos al Padre? ¿Hacemos por temor? ¿Hacemos para que no digan? ¿O hacemos y servimos porque amamos a ese papá bueno? Lo servimos porque lo amamos. Y amar, sabemos que es nuestro Padre, pero nuestra posición en nuestro corazón es de siervo, porque sabemos reconocer esa paternidad en nosotros, esa paternidad del Padre en nosotros. Tercera queja que levantó ese hijo: nunca me has dado un cabrito. Y esto es tremendo. ¿Cuántos hijos de la casa viven como huérfanos? Viven como esclavos, con las migajas, pidiendo un salario cuando podrían disfrutar de una herencia. ¿Cuál es nuestra posición en esta mañana? ¿Espíritu de adopción o espíritu de esclavitud? ¿Ser ese hijo pródigo, bendecido, restaurado, vuelto a amar, recibido en la casa? ¿O ese hijo que ha quedado en la casa pero que no ha entendido la paternidad del Padre? ¿Cuál es nuestra posición en este tiempo de confinamiento? ¿Cuál es nuestro corazón por la presencia del Espíritu Santo en nuestras casas? ¿Sabe que usted mismo ahora donde está y en su casa, la presencia de Dios está? Y si usted levanta sus manos, si usted adora a Dios, si usted le agradece, la presencia de ese papá bueno viene, se establece, porque Él quiere hacer una habitación, no quiere una visita, no quiere que sea algo esporádico, no quiere que sea a veces, no quiere que sea temporal, quiere una permanencia. Está llamándonos a ser hijos del Espíritu, hijos de la intimidad, con una permanencia, con una voluntad rendida, con una voluntad resistente. Estamos aquí, queremos estar aquí, queremos adorarte, queremos conocerte, queremos entender el propósito de este tiempo, el propósito para nuestra vida, el propósito para nuestra familia. Es tiempo de revelar el amor de Dios, pero no va a empezar afuera. Dios nos llamó a la intimidad, a lo más íntimo de la sociedad, tu casa, donde tú eres el dueño, tu casa, pero donde puedes abrir esa puerta para que Él entre y le das la autoridad para que llene todas las habitaciones de tu casa. Le das la autoridad para que Él embargue con su presencia, la llene, la complete, todas las habitaciones, todos los estadios de tu vida, todos los estadios de tu casa. Dios nos está llamando a ser esos hijos que podamos clamar: Abba Padre, Abba Padre. No quieras salir corriendo de este tiempo, ya voy acabando. No quieras salir corriendo. Disfruta de este tiempo en la presencia de Dios. Sé que es difícil, ya hay gente que está trabajando. Mantengan su tiempo de intimidad. Los que estamos en casa, las madres, los padres, también es complicado.
pues nos tendremos que levantar antes, tendremos que buscar un tiempo. Nuestros hijos requieren de nosotros, son pequeños, lo vamos a hacer con amor, con paciencia, todos ellos. Y aprovecho para decirle a todos los niños, si están ahí, lo están haciendo como unos campeones, sois los mejores, y el aplauso de nuestro corazón también va para ustedes, porque es difícil mantenerlos en la casa, es difícil mantenerlos con buen ánimo, atentos, pero ahí viene cuando nosotros reconocemos que necesitamos caminar y vivir en la paternidad de nuestro Padre. De cada mañana levantarnos, si tenemos que hacer ese esfuerzo y hacerlo antes, hacerlo y buscar la presencia de Dios y buscar amarlo a Él por encima. No porque en este tiempo necesite con urgencia más que nunca que Él me mantenga sano, que mantenga el trabajo en mi familia. No se trata de eso, no se trata de las cosas, se trata del reino, se trata del Padre, se trata de conocer su corazón. Y creo que Dios nos está llamando en este tiempo a reflexionar internamente cada uno cómo estamos buscando al Padre y cuál es el nivel de nuestra relación con nuestro Abba Padre. ¿Es un Padre? ¿Es nuestro papá o es nuestro papito? Todos estaremos en diferentes niveles y todos tenemos que aprender. Aquí nadie está por encima de nadie. No nos reunimos a través de las redes sociales, el pastor, el liderazgo, la gente allí. No. Aquí somos hijos. Dios nos sacó de los títulos, Dios nos sacó de los templos, Dios nos sacó de las plataformas, Dios nos sacó de los púlpitos para que de verdad la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida personalmente. Y yo oro que el Espíritu Santo te toque. Y si estás cayendo en frialdad, te levante, te avive, te llene de su presencia, te atraiga con lazos de amor. Y si estás caminando en esa intimidad, las fortalezcas, las levantes, seas firme, más fuerte, más decidido. Y aprendas a confiar en ese Padre que te ama. Porque ese Padre que te ama te cuida. Porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque la palabra de Dios hoy más que nunca tiene que ser viva en nosotros. No son frases, no es ruido, es vida, es poder de Dios, es poder del Espíritu Santo. Y Dios quiere llenarnos, quiere tratar con nuestro interior, quiere cambiar lo que está mal, quiere transformarlos como lo hizo Jesús cuando se llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo al monte de la transfiguración. Madre mía, ellos fueron confrontados con la gloria misma de Dios. Ellos vieron a Elías y a Moisés. Ejemplo, Moisés de la ley, Elías de la profecía. Pero había uno mayor en medio de ellos que había sido transfigurado, que estaba siendo mostrado en su realidad más gloriosa. Y ese era Cristo, esa era la gracia, esa era la salvación. Esos tres hombres no querían bajar de ahí. Dijeron, hagamos enramada. Por favor, quedémonos a vivir aquí. Pero había un propósito eterno, más profundo, no temporal para ellos. Si usted lee luego las cartas de Pedro y de Juan, en la Biblia, en la palabra, comienzan sus libros. Porque quien viene y se rodea de la presencia de Dios, quien es transformado, confrontado, frente a frente, cara a cara con el Espíritu, jamás puede volver a ser igual. Dice que Jesús se transformó en su cara, en su ropa. Moisés cuando bajó del monte de hablar con Dios mismo, su cara resplandecía. Pero Moisés tenía un propósito, tenía que bajar con los mandamientos. Los discípulos tenían un propósito, luego tenían que cumplir la misión en la tierra y llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. Dios nos está llamando en este confinamiento a la intimidad, a ser hijos de la intimidad, hijos del Espíritu, hijos del viento, no con el propósito de engordar nuestro espíritu, sino con el propósito de llenarnos, cambiarnos, ser transformados y salir en medio de una sociedad, de una nación que está absolutamente dolorida, herida y que va a necesitar de una iglesia viva, llena del Espíritu Santo y no de iglesia llena de religión y de esclavitud. Si usted lo puede creer, recíbalo en esta mañana, porque hay algo que el Espíritu Santo está impartiendo. Y si aún no eres hijo, si aún no conoces el amor de Dios, hoy tienes la invitación de este Padre que te ama para abrir tu corazón, para entregarle. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo pensabas, cómo era tu pasado, no importa el nombre que tengas ahora, Dios te va a redefinir. Te va a dar una paternidad, te va a restaurar, y lo que hizo en la cruz del Calvario va a ser vivo en tu vida para salvación y para vida eterna. Dios nos está llamando a la intimidad, lindos, nos está llamando, y no de una manera religiosa, sino de una manera diferente.
Quizás antes servías y ya tienes tu familia, tus hijos, ya no lo haces. Busca qué Dios quiere decirte en este tiempo. Quizás servías profundamente, fuerte, pero ¿de qué manera lo hacíamos? Busquemos en este tiempo de oír la voz de Dios. Quizás cuando servíamos solo había quejas en nosotros, solo mirábamos, condicionábamos, éramos legalistas, juzgábamos, lo haríamos así, así. ¿Cómo manejamos el espíritu de adopción o el espíritu de esclavitud? ¿Dónde caminamos? ¿Qué es lo que opera dentro de nosotros? Dios nos sacó de esos lugares, nos llamó a la intimidad porque quiere hablar con nosotros de cara a cara, de frente a frente, de su corazón a nuestro corazón. Y hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo en el que Dios va a establecer los hijos, llamados a vivir como hijos, caminando bajo la gracia, declarando las promesas de Dios, caminando en ellas, recibiendo esa bendición, porque Dios va a moverse en este tiempo de una manera sobrenatural. Dios lo está haciendo cuando oramos, cuando ponemos las peticiones delante de Dios. Óigame, el COVID-19 no es mayor que el poder de su Padre, que lo ama y que le cuida. Nunca lo va a hacer, nunca lo fue y nunca lo será. Ni de esta pestilencia ni de otras si vienen. Dios sigue siendo mayor. Dios sigue estando en el trono. Él sigue siendo nuestro Padre. Él está listo para proveernos, listo para sanarnos, listo para responder la oración de los hijos que son llamados y responden sí a la intimidad, sí al Espíritu, de una manera diferente. Podemos profetizar con nuestras palabras, declarando la palabra de Dios sobre nuestra vida. La mayor profecía es la palabra de Dios. Si hablamos la palabra, si hablamos lo que Dios nos dice, eso trae fe a nuestro corazón, fortaleza, y podemos conocer en la intimidad, no de oídas, sino de cerquita, el corazón de ese Padre que nos está llamando. Y yo quiero que ahí donde ustedes estén, y aquí donde yo estoy en casa, junto con mi familia, junto también con el pastor, vamos a compartir una música, una alabanza. Es de Marcos Brunet. Y él nos llama en esta canción, como Dios nos ha llamado, a ser hijos de la intimidad, hijos de la casa, hijos del Espíritu. Dios nos está llamando a ser altares familiares vivos, no religiosos, no de una vez a la semana, sino vivir a Cristo a diario 24/7. 24/7. ¿Qué significa 24/7? 24 horas, 7 días a la semana. Nos llama a una intimidad permanente, continua, perseverante. Perseverante. Dios te llama, tiene algo para hablarte a ti, a tu familia, porque te quiere usar con un propósito. La iglesia en este tiempo tiene que ser capacitada para que cuando todo esto pase salgamos afuera con las herramientas necesarias. El poder del Espíritu Santo, el creer las promesas de Dios que sean vivas en nosotros y las herramientas y los recursos que necesitamos para sanar las naciones de la tierra. Dios nos va a llamar con un propósito eterno que va más allá de una cuarentena. Nos lleva a su casa, nos lleva a su intimidad, nos lleva a su habitación, nos lleva a revelarnos la palabra maravillosa y gloriosa de Él en nosotros. Nos lleva. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ministrar esta canción allí donde ustedes están, con su familia, si quieren, en la intimidad. Si quieren tomarse de la mano en su familia, orar, aprovechar de bendecir a sus hijos, a su esposo, a su esposa, hágalo. Vamos a disfrutar este tiempo de ministración. Luego volvemos y oramos y declaramos la palabra de Dios sobre esto que hemos recibido. Así que no se vayan, adoremos y busquemos a Dios juntos en este tiempo de ministración.